Mamá publicó fotos de su crucero familiar. Todos estaban allí. Todos, excepto yo. El pie de foto decía, rodeada de los que más importan. No dije nada. 2 semanas después, vinieron a pedir ayuda para pagar los impuestos de la propiedad. Les dije, parece que los que más importan deberían encargarse de eso. Papá gritó y mamá dio un portazo. Solía pensar que dejaría de molestarme, que con el tiempo me acostumbraría a ser la extraña en mi propia familia. Pero nunca desaparece. No cuando cada año hacen las maletas, vuelan a algún lugar cálido y sonríen como si estuvieran en un anuncio de una vida perfecta de la que nunca me invitan a formar parte. Esta no fue la primera vez. Ni siquiera la segunda. Fue el 3er año consecutivo que se iban de vacaciones sin mí. No un viaje de fin de semana a una cabaña o algo informal. Un crucero de 1 semana por el Caribe, en toda regla. Camarotes con balcón, champán en el jacuzzi, parasailing en St. Thomas, todo. Me enteré de la misma manera que siempre, a través de la publicación de otra persona. Esta vez fue Kelsey. Un vídeo en bucle de ella y Tyler bailando junto a la piscina con bebidas afrutadas. Repasé el resto de sus fotos por puro autodesprecio. La foto de grupo fue la que más me dolió. Allí estaban todos, en la cubierta del barco, abrazados, con camisetas azules a juego que decían, Crucero Familiar Miller 2025. El pie de foto, por supuesto, fue el toque especial de mamá. Rodeada de los que más importan. Me quedé mirándolo durante 1 minuto entero. Luego cerré la aplicación. No es solo el viaje. Es lo que el viaje representa. Ni siquiera pensaron en mí. Ni una sola vez. Es agotador fingir que estoy bien con ello. Especialmente cuando veo lo diferentes que son las familias de otras personas. Mi mejor amiga llama a su madre todos los días. Hablan de series de televisión y nuevas recetas. El hermano de mi compañera de trabajo conduce 4 horas solo para cenar con ella. Incluso mi ex tenía una familia que insistía en que fuera Acción de Gracias, incluso después de que rompiéramos. Mientras tanto, los míos están embarcando en cruceros y escribiendo pies de foto como si yo nunca hubiera existido. Trabajo en una librería y hago trabajos freelance por mi cuenta. Me gusta mi vida tranquila. De verdad. Pero en comparación con mi hermana, la abogada, y mi hermano, el genio de la tecnología, no soy nada a los ojos de mis padres. Soy la que no contribuye, no impresiona, no cuenta. Así que no dije nada. No envié un mensaje sarcástico ni le di me gusta a la publicación de forma pasivo-agresiva. Simplemente fui a trabajar, sonreí a los clientes y cené sola, como siempre. 2 semanas después, aparecieron. Yo estaba en pijama, viendo reposiciones, y oí el sonido de unos neumáticos en la entrada. Eché un vistazo por la cortina y vi el SUV blanco de mamá. Se bajó con una cesta. Papá la siguió, con las manos en los bolsillos, como si fuéramos a tener una charla amistosa un domingo por la mañana. Abrí la puerta. No los invité a entrar, pero entraron de todos modos. La cesta contenía pan de calabacín, que saben que odio. Tuvieron una conversación trivial, preguntaron por el trabajo, comentaron sobre la casa. Luego, papá carraspeó, dijo que había habido algunos gastos inesperados, que los impuestos de la propiedad eran más altos de lo que esperaban este año, que esperaban que pudiera ayudar. Solo un poco. No dudé. Dije, parece que los que más importan deberían encargarse de eso. Papá me miró como si le hubiera abofeteado. Mamá me lanzó esa mirada, esa en la que finge estar confundida en lugar de furiosa. Dijo que no entendía de dónde venía esto. Volví a abrir la puerta principal y me quedé allí. Ella no dijo nada más. Simplemente pasó a mi lado furiosa y la cerró de un portazo al salir. Me quedé allí, en el silencio posterior, sintiéndome bien. No culpable, no enojada, simplemente, por fin, harta. O al menos, eso pensaba. 1 semana después, recibí la invitación. Una barbacoa familiar. Sin explicación, sin nota, solo una invitación. Todos estarían allí, incluso mi primo, que no ha ido a nada en 5 años. Era claramente un cebo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de aceptarlo.
Pensé en dar la vuelta 3 veces distintas de camino. Primero, cuando me encontré con tráfico al entrar en la autopista. Luego, de nuevo, cuando paré en una gasolinera a por hielo y vi a un padre y su hija adolescente riéndose por un chiste tonto en el pasillo de los aperitivos. Y finalmente, cuando estaba a 3 manzanas y recordé exactamente cómo suelen ir estas cosas. Pero no di la vuelta. Aparqué a media manzana de la casa y me quedé allí un minuto, mirando su pequeño y perfecto césped, el humo de la parrilla ascendiendo hacia el cielo, el débil sonido de la gente riendo. El tipo de escena que te hace pensar, si no supieras más, que era una cálida y amorosa reunión familiar. Entré por la puerta lateral. Nadie me vio al principio, lo cual fue bueno. Me dio un segundo para escanear la escena. Tyler estaba lanzando un balón de fútbol con el hijo de algún primo. Kelsey presumía de su novio, un tipo con gafas de sol de diseño y un reloj que probablemente costaba más que mi alquiler. Mamá estaba junto a la parrilla, riendo demasiado alto, siendo el centro de atención con una copa de vino. Papá estaba montando el juego de lanzar saquitos, con su habitual actitud de demasiado bueno para jugar. Y entonces alguien me vio. Fue la tía Mara, que jadeó como si hubiera resucitado de entre los muertos. Se acercó, toda cálida y sorprendida, arrastrando a otros con ella. De repente, me vi rodeada de caras que no había visto en más de un año. Todos actuaban como si nada hubiera pasado. Como si no se hubieran ido todos de crucero sin mí. Como si no me hubieran excluido durante 3 años seguidos. Como si no acabaran de aparecer en mi casa pidiendo dinero y se hubieran ido furiosos cuando dije que no. Mamá se acercó y sonrió como una política. Me abrazó ligeramente, me dijo que me veía renovada, una palabra que usa cuando intenta no decir más vieja o cansada. Le pregunté a qué se refería, y lo descartó con un gesto. Durante unos 20 minutos, las cosas fueron civilizadas. Forzadas, pero civilizadas. Bebí un sorbo de mi bebida, comí unos bocados de pollo a la parrilla, escuché a Kelsey hablar de un gran negocio que había cerrado y sonreí cuando la gente me preguntaba a qué me había dedicado. Les dije que seguía trabajando con libros, y todos me dieron esa mirada, ese suave y condescendiente asentimiento que la gente da cuando no sabe qué más responder. Luego, justo cuando pensaba que probablemente podría escabullirme temprano sin causar una escena, mamá golpeó su copa con un tenedor. Todos se giraron hacia ella, como si fuera un brindis de boda. Sonrió y agradeció a todos por venir. Dijo lo agradecida que estaba por tener a la familia reunida. Como los tiempos difíciles le habían hecho apreciar a las personas que realmente dan un paso al frente. Luego miró directamente a Tyler, y después a Kelsey, y dijo, tenemos la bendición de tener hijos que aparecen, que ayudan, que no nos hacen pedir 2 veces. Ese fue el momento en que todo cambió. Fue sutil al principio. Nadie dijo nada, solo algunas miradas, un incómodo movimiento. Kelsey se inclinó y preguntó si todavía estaba haciendo trabajos freelance o lo que sea que hagas. Luego, papá carraspeó y dijo, muy casualmente, que esperaba que cambiara de opinión sobre los impuestos. Repitió como todos los demás habían ayudado. Eso fue todo. Me levanté y lo dije, no en voz alta, no con emoción, simplemente con claridad, que no podían pretender que yo era parte de esta familia solo cuando les convenía. Que habían dejado perfectamente claro durante años que yo no era realmente una de ellos. Que era lo suficientemente buena para llamar cuando necesitaban ayuda, pero no cuando estaban reservando camarotes en un crucero. Y les dije que eran egoístas. Hubo silencio. Mamá parpadeó, como si hubiera hablado en otro idioma. Luego dijo que estaba siendo dramática, que estaba tergiversando sus palabras, que siempre me tomaba las cosas de la manera equivocada. Papá murmuró que este no era el momento ni el lugar. Kelsey puso los ojos en blanco y me dijo que siempre había tenido un resentimiento. Pero entonces, y esto me sorprendió incluso a mí, Tyler se levantó. Dijo que yo tenía razón. Dijo que él también lo había notado. Que me dejaban fuera. Que me menospreciaban. Que no estaba bien. Mamá pareció que iba a llorar o a gritar. Le dijo a Tyler que no entendía, que había razones por las que no me invitaban a los viajes, que no siempre encajaba con el resto de ellos. No esperé a lo que viniera después. Cogí mi bolso y caminé hacia la puerta lateral. Tyler me siguió.
Dijo que lo sentía, que debería haber hablado antes. Le dije que significaba más de lo que probablemente se imaginaba. Y luego me subí a mi coche y conduje a casa, dejando atrás su perfecto patio trasero, que todavía resonaba con un silencio incómodo. Tyler llamó a la mañana siguiente. No un mensaje, no un vago «¿estás bien?», una llamada de verdad. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. Fue directo al grano. Dijo que quería saber cómo estaba. Dijo que había estado pensando en lo que dije, que no me equivocaba. Le dije que no me sorprendía que nadie más se hubiera puesto en contacto. Dijo que no debía esperarlo. Que después de que me fui, mamá lloró durante 20 minutos, y papá dijo que solo estaba tratando de crear drama. Kelsey, aparentemente, había estado furiosa, me llamó amargada, le dijo a Tyler que estaba claramente celosa de sus vidas. Le había enviado un muro de textos esa noche, tratando de convencerlo de que yo había tergiversado todo. Él no le respondió. Hablamos un rato sobre crecer, sobre cómo cada festividad familiar tenía esta extraña estructura no verbalizada. Tyler era el niño de oro, Kelsey era el orgullo, y yo era el personaje de fondo. Silenciosa, independiente, tolerada. Dijo que nunca se había dado cuenta de lo obvio que era hasta esa noche. Y oírselo decir en voz alta, no en defensa, no con un «pero», significó más de lo que probablemente se imaginaba. Empecé a ver las cosas de manera diferente después de eso. No solo el pasado, también el presente. Habían pasado casi 2 semanas desde la barbacoa y ni una palabra de mamá o papá, lo cual era curioso, considerando lo ansiosos que habían estado por pasarse por mi casa cuando había dinero de por medio. Estaba equivocada, porque un jueves por la mañana, me desperté con un largo y cuidadosamente escrito correo electrónico de mamá. No era emocional, era medido, como si lo hubiera revisado 10 veces para asegurarse de que sonara maduro y no manipulador. Dijo que lamentaba si me había sentido excluida, que no se había dado cuenta de que las fotos del crucero causarían dolor, que nunca había sido su intención hacerme sentir menos importante. Luego dijo algo interesante. Dijo que los últimos meses habían sido financieramente difíciles, que la situación de los impuestos de la propiedad se había convertido en una carga, y que estaban explorando opciones. Esa era la verdadera razón por la que se puso en contacto. No respondí. Unos días después, llegó otro mensaje. Un texto esta vez. Quería organizar una cena. Solo yo, ella y papá. Sin presiones, dijo. Solo una charla. Lo dejé sin leer. Luego llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje sonaba más suave, más emocional. Dijo que me extrañaba. Que quería que las cosas volvieran a estar completas. Que había estado pensando en cómo la familia debería unirse en los momentos difíciles. Y ahí estaba esa frase. Momentos difíciles. Se lo conté a Tyler, y él solo suspiró. Dijo que pensaba que todo era por la casa, que quizás estaban financieramente ahogados. No se trataba de arreglar nada. Se trataba de asegurar ayuda. No respondí a la invitación a cenar. Fue entonces cuando ella intensificó. Otro mensaje de grupo, esta vez a toda la familia. Estaba planeando otra barbacoa, una más grande, dijo, para reunir a todos. De repente, la familia que se olvidó de que existía estaba muy interesada en la unión. Incluso añadió una nota al final. Espero que vengas, Joyce. Nos encantaría verte. Tyler me llamó más tarde ese día. Dijo que solo iría si yo iba. Que no tenía interés en otra reunión falsa, a menos que yo quisiera que estuviera allí. Pensé en borrar el mensaje, en ignorar todo el asunto, pero no pude. No porque quisiera arreglar las cosas. No quería. Quería estar allí. Quería que me vieran. La versión de mí que nunca se molestaron en reconocer. La que ya no los necesitaba. La que finalmente había terminado de seguirles el juego. Le dije a Tyler que iría, y esta vez, no iba para mantener la paz. Iba para quemar lo que quedaba de ella. Llegué 15 minutos tarde, a propósito, lo justo para mantenerlos en vilo sobre si aparecería. El patio trasero parecía una copia del anterior. La misma música, las mismas luces de cuerda, incluso la misma pancarta de globos familiares medio desinflada,
todavía aferrada a la valla, como si no supiera que la fiesta había terminado. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Todos sonreían demasiado, hablaban demasiado alto, como si fueran extras en una escena que ya había sido ensayada. Tyler me vio primero. Me hizo un gesto con la cabeza y se acercó casualmente, como si nos estuviéramos encontrando en la tienda. Me alegro de verte, dijo. Yo solo dije, veamos cuánto dura la paz. Mamá estaba en la parrilla, riendo con alguien que no reconocí. Cuando se giró y me vio, parpadeó como si hubiera salido de un espejo que no esperaba que reflejara. Luego sonrió, como si lo hubiera estado planeando durante días. Joyce, qué alegría que hayas podido venir. No la abracé, solo dije, claro. La siguiente hora fue una extraña mezcla de conversación trivial y sobrecompensación. Gente con la que no había hablado en años actuaba como si fuera su mejor amiga perdida hace mucho tiempo. La tía Mara me acorraló con historias sobre su operación de cadera. El novio de Kelsey hizo un contacto visual incómodo, como si intentara recordar si yo era la que trabajaba en la librería o la que se mudó a Oregón. Kelsey no me habló en absoluto. Se quedó a un lado, con una copa de vino en la mano, haciéndolo de siempre, riéndose un poco demasiado alto de sus propias historias, recordando a todos su reciente victoria en un caso, en general, actuando como si estuviera aceptando un premio solo por aparecer. Luego, justo después de que todos hubieran comido, papá golpeó su botella de cerveza contra la mesa del patio. Todos, dijo, solo un minuto rápido. Miré a Tyler. Él me devolvió la mirada, confundido. Mamá se paró a su lado, sosteniendo su brazo como una primera dama. Queríamos compartir una pequeña noticia, dijo, como si estuvieran anunciando un bebé. Papá continuó, hemos decidido vender la casa. La gente jadeó. Algunos murmuraron. Mamá intervino diciendo que el mercado estaba perfecto ahora mismo y que lo habían estado pensando durante un tiempo. Y entonces se giró directamente hacia mí. Y, por supuesto, dijo con una sonrisa amable, Joyce se ha ofrecido a ayudar con algunos de los costos legales y de cierre. Ha significado mucho para nosotros. No reaccioné al principio. Solo la miré fijamente, y luego empecé a reír, lo suficientemente alto como para detener la conversación. No, dije, eso no pasó. La gente miró a su alrededor, confundida. Mamá parpadeó, como si no pudiera creer lo que había dicho. Nos dijiste que lo harías. No, la interrumpí. Vinisteis a mi casa, pedisteis dinero. Dije que no. Luego decidisteis fingir que había aceptado para poder anunciarlo en vuestra barbacoa. El novio de Kelsey parecía que quería desaparecer. La cara de mamá se congeló en esa expresión de máscara educada que siempre pone cuando miente en público. Kelsey finalmente intervino. Estás siendo cruel, dijo. Están bajo estrés. Podrías ayudar en lugar de intentar humillarlos. Me giré hacia ella. Has sido la estrella de este espectáculo durante años, Kelsey. Ayudaste a hacerme invisible. ¿Crees que ser excluida de las vacaciones es normal? ¿Crees que mentir sobre el dinero está bien? El patio se quedó en silencio, y luego, en voz baja, Tyler dijo, yo tampoco sabía que vendían la casa. Y definitivamente no me dijeron que Joyce estaba ayudando con nada. Tampoco me siento cómodo con esto. Esa fue la grieta en toda la operación. Papá intentó salvar la situación, diciendo que fue un malentendido. Mamá todavía mantenía esa sonrisa, pero sus manos temblaban. No esperé otra explicación falsa. He terminado, dije. Aparecí. Es suficiente. Cogí mi bolso y salí por la puerta. Tyler me siguió. En mi coche, me preguntó si quería ir a por un batido. Algo estúpido y fácil. Algo que no se sintiera como control de daños. Así que fuimos. Nos sentamos en el coche, bebiendo batidos de vainilla como si fuéramos adolescentes de nuevo, no dos adultos averiguando dónde finalmente había que trazar la línea. Y por primera vez, me di cuenta de que no me importaba si mamá lloraba o si Kelsey despotricaba en el chat de grupo. Había terminado de dejar que ellos escribieran mi papel en su drama familiar. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba encendido como una alarma de incendios.
Kelsey había escrito lo que parecía un comunicado de prensa cuidadosamente elaborado para el chat de grupo familiar. Párrafo tras párrafo sobre lo decepcionada que estaba de mí, sobre cómo había humillado públicamente a nuestros padres frente a sus invitados, sobre cómo siempre hago todo sobre mí. Dijo que era egoísta, amargada, y su frase favorita, consistentemente divisiva. Lo leí sin ninguna reacción real. Este era su patrón. Siempre que las cosas no iban de acuerdo con su versión de la realidad, quemaba el resto del mapa. Mamá intervino con un mensaje más corto. Menos enojado, más decepción convertida en arma. Dijo que estaba sorprendida por cómo me había comportado, que no sabía de dónde venía toda esa ira y que había tergiversado sus intenciones. No respondí. Tyler tampoco. En cambio, me escribió en privado. ¿Cena en nuestra casa esta noche? Dije, sí. Emily hizo sopa. Nos sentamos alrededor de su pequeña mesa de cocina mientras Tyler pasaba un bol de galletas saladas, como si estuviéramos en una comedia de situación. No me presionaron para hablar. A mitad de la cena, Tyler dijo que había hablado con Kelsey antes. Le dijo la verdad, que no sabía sobre la mentira que mamá contó en la barbacoa, y que le había hecho sentir incómodo, que no era la primera vez que sucedían cosas así, y que quizás era hora de que dejara de fingir que todo estaba bien. Kelsey no se lo tomó bien. Lo acusó de traicionar a la familia. Dijo que lo estaba manipulando, pero él se mantuvo firme. Le dijo que, por primera vez, veía las cosas desde fuera. Luego me miró y dijo, tenías razón en todo. Significó más de lo que él sabía. Hablamos durante mucho tiempo esa noche, no solo sobre mamá y papá, sino sobre lo que significa finalmente dejar de fingir. Por primera vez, sentí que el guión había sido desechado. Y luego, 5 días después, todo cambió. Estaba en el trabajo, colocando una nueva pila de libros, cuando la habitación empezó a dar vueltas. No era mareo. Era como si el suelo desapareciera. Me agarré al mostrador, intenté respirar y, de repente, todo se desplomó. Me desperté en la parte trasera de una ambulancia. Dijeron que probablemente estaba relacionado con el estrés, pero no descartaban algo neurológico. Me quedé ingresada una noche para pruebas. Tyler ya estaba allí cuando me trasladaron a una habitación. Emily trajo una muda de ropa, algunos aperitivos y una de esas terribles revistas de celebridades que secretamente me encantan. Pero lo que no esperaba, lo que realmente me dejó boquiabierta, fue Kelsey. Entró a la mañana siguiente sin avisar, sin entrada dramática, solo una pequeña bolsa de aseo y un café. Parecía incómoda, como si no estuviera segura de si se le permitía estar allí. Se quedó 1 hora, no habló de la barbacoa, no sacó el tema de los mensajes, solo se sentó y preguntó cómo me sentía. Esa noche, volvió de nuevo, y de nuevo al día siguiente. Sin grandes gestos, solo una presencia tranquila y constante. El cambio fue sutil pero real. No hablamos de nuestros padres. No era necesario. Ellos nunca vinieron. Ni una llamada, ni una visita, ni un solo mensaje de papá. Mamá envió una imagen de archivo de un ramo con un mensaje que decía, pensando en ti. Que te mejores pronto. Avísanos si necesitas algo. Eso fue todo. 3 días después de salir del hospital, Tyler me dijo que ya no les hablaba. Luego, para mi sorpresa, Kelsey dijo que había bloqueado a mamá después de que intentara convertir mi estancia en el hospital en una forma de llamar la atención. No planeamos cortarles el paso. Simplemente sucedió de forma natural. El peso de fingir finalmente se volvió demasiado pesado. Y de alguna manera, los tres hijos originales que crecimos bajo el mismo techo, pero en universos emocionales completamente diferentes, terminamos más unidos por ello. Sin festividades falsas, sin mensajes de culpa, sin intentar ganarse una aprobación que nunca iba a llegar. Solo hermanos finalmente libres de la versión de familia que se suponía que todos debíamos mantener. Los médicos nunca me dieron una respuesta clara. Después de todas las exploraciones, análisis de sangre y sondeos, llegaron a un diagnóstico general que se reducía a una cosa. Demasiado. Demasiado estrés, demasiada presión, demasiado guardárselo todo. No es que me sorprendiera. Los primeros días en casa fueron más duros de lo que esperaba. Dormí mucho,
Apenas comí, solo me senté en el silencio de mi casa e intenté procesar el hecho de que mi propio cuerpo finalmente había dicho, basta. Pero no estaba sola. Tyler me escribía todos los días. Nunca dramático, solo pequeñas cosas. Un mensaje o yo una foto de su perro acurrucado en el sofá. Pasó una tarde con una pila de libros usados que pensó que me gustarían. Y cuando se fue, me di cuenta de que nunca me había pedido nada. Solo quería estar allí. Emily también vino. Trajo té, vitamina C y un montón de aperitivos al azar que no había comido desde el instituto. No se quedó rondando. No me dio lecciones. Simplemente se sentó y me contó historias del trabajo mientras yo yacía en el sofá, medio escuchando, medio sanando. Y luego, sorprendentemente, Kelsey. Al principio, pensé que era solo algo de una vez. Apareció con un batido y esa extraña energía que siempre tiene cuando está haciendo algo que la incomoda, pero que sabe que es lo correcto. Me preguntó si necesitaba algo. Dije que no. Se sentó de todos modos. Vimos un concurso de cocina en silencio durante una hora entera. Luego, se fue sin hacer de ello un momento. Pero 2 días después, volvió. Esta vez con comida para llevar, y luego de nuevo y de nuevo. Nunca sacó a relucir a nuestros padres. Nunca me preguntó si había hablado con ellos. No lo había hecho. Nunca llamaron. Ni una sola vez. Mamá había publicado una historia de Instagram filtrada de un arreglo floral con "La sanación es un viaje" escrito en cursiva. Esa era su forma de reconocer que había estado en el hospital. Papá publicó una foto de su patio trasero con una leyenda sobre estar agradecido por la paz y la privacidad. Decían lo justo para parecer que se preocupaban, sin tener que hacerlo de verdad. Pasaron 3 semanas, luego un mes. Una noche, Kelsey y yo estábamos viendo una película cuando la pausó a mitad y dijo algo que no esperaba. No sabía que eras tan fácil de tratar. La miré. No lo dijo con malicia. Era más como una revelación que estaba diciendo en voz alta por primera vez. Le pregunté a qué se refería. Se encogió de hombros. Creo que me creí todo lo que me dijeron sobre ti. Que eras difícil, distante, dramática. Nunca lo cuestioné de verdad. No dije nada de inmediato. Luego dije, bueno, yo también me creí lo que me dijeron sobre ti. Se rió. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Ambas éramos productos de la misma máquina, solo que con formas diferentes. Kelsey obtuvo validación. Yo obtuve silencio. Ella aprendió a buscar la aprobación. Yo aprendí a desaparecer. Y ahora aquí estábamos. Sin padres alrededor, sin roles que desempeñar, solo 2 mujeres tratando de averiguar qué tipo de hermanas éramos en realidad. Más tarde esa semana, Tyler nos invitó a cenar a las 2. Hicimos tacos, derramamos salsa por todas partes y terminamos sentados en el suelo de su salón, hablando de las partes más extrañas de nuestra infancia. Las reglas familiares que no tenían sentido, la presión, el favoritismo, las cosas que pensábamos que eran normales hasta que crecimos y vimos a otras familias que simplemente se querían. Nadie lo dijo en voz alta, pero estábamos de luto. No por nuestros padres, sino por la versión de ellos que esperábamos que fueran. Esa esperanza se había ido ahora, y en su lugar había algo mejor que cualquier festividad forzada o foto familiar falsa. Los 3, finalmente siendo honestos el uno con el otro. Sin fingir, sin actuar, solo personas que habían salido de la misma tormenta y que finalmente se estaban eligiendo mutuamente. No por obligación, sino por algo real, algo que realmente se sentía como amor. La actualización final. Han pasado 3 meses desde el hospital. No he oído ni una sola palabra de mamá o papá. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos electrónicos, nada. Si enviaron una tarjeta de Navidad, una de esas genéricas con foto. Una foto de ellos de pie frente a la chimenea con jerseys a juego. El único mensaje en el interior estaba impreso. Te deseamos paz y alegría en esta temporada. Sin mención de mí. Sin firma. La colgué en la nevera durante una semana, y luego la tiré. Mientras tanto, las cosas con Tyler y Kelsey solo han mejorado. Voy a casa de Tyler todos los domingos ahora. Emily insiste.
Cocinamos la cena, nos turnamos para llevar el postre, a veces jugamos a juegos de mesa como si tuviéramos 10 años de nuevo. Fácil, ligero. Kelsey me invitó a su apartamento la semana pasada. Primera vez en años. Hizo pasta, se le pasó. Nos reímos de ello durante 10 minutos seguidos. No hay grandes charlas emocionales. Ya las hemos tenido. Ahora es solo una consistencia tranquila. Todavía pienso en mis padres a veces, pero no los extraño. Extraño lo que quería que fueran. Pero esa versión de ellos nunca existió. Y ahora que he dejado de perseguirla, finalmente tengo espacio para las personas que decidieron quedarse.